Yo le comenté que una vez que usted maneja las listas, ya tanto las pilas como las colas, eso como dicen por ahí se cae de la mata, son más de lo mismo. Eh, ¿Por qué más de lo mismo? Porque las funciones, por así decirlo, cuando tú te vas a realizarla, es como si fueran las mismas listas, pero ya aplicándole como otra analogía, como quien dice. Pero es lo mismo, viene siendo eh, la misma temática, la misma lógica de programación. Lo que usted tiene que dominar, obviamente, lo que yo le aplicaba, que usted tenía que saber exactamente cómo funcionaban los apuntadores. Es decir, cuando yo te decía que un nodo hacía referencia al otro, ¿qué significaba eso? Cuando yo quería que extraer un valor de un nodo, ¿qué significaba eso? Que cuando yo quería eliminar un nodo de una lista, primero yo tenía que referenciar el nodo anterior. Entonces, ¿de qué se trata esto? De saber utilizar las variables auxiliares, de saber cómo funciona esa lista para usted poder explicarlo. Entonces, ¿por qué usted tiene que entender cómo funciona una lista y no hacer un copy-paste de código? Bueno, porque fácilmente en la prueba yo te puedo poner casos de cómo quedaría referenciado en caso de que yo quiera eliminar tal nodo, o te puedo poner un bloque de código para que me haga una explicación de cómo quedaría la lista o cómo se asociarían los datos en esa lista. Entonces, obviamente, tú tendrías que interpretar el funcionamiento de ese código. Entonces, por eso es tan importante que usted le preste atención a esa parte. O sea, no solamente es decir que un copy-paste de un código y que la pila funciona así, y usted no entender realmente qué es lo que sucede detrás, cómo que se hacen los cálculos, cómo se hacen las referencias con los diferentes apuntadores. O sea, que es parte de los estudios que usted tiene que hacer. O sea, como hemos mencionado varias veces en esta clase, que las estructuras mayormente ustedes la ven ya en sistemas operativos, vamos a decirlo así, en software de gran magnitud, como sistemas operativos, los procesadores de texto, porque ahí tú tienes que manejar una gran cantidad de información. Entonces, hablamos de las listas, que es una de las primeras estructuras lineales que vimos. ¿Por qué mencionamos las listas? Porque recuerda que yo le dije que había listas simplemente enlazadas, las doblemente enlazadas, que las doblemente enlazadas, en vez de tener un solo apuntador, tiene uno tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Qué son los conceptos que tiene que manejar? Las listas circulares, al final la misma lógica de operación. Lo único que va a variar es cómo yo voy a actualizar esos punteros. Y una vez que yo entiendo, que por eso le decía que como para usted entenderlo, tiene que hacerlo así, como yo lo estaba haciendo con grafiquitos. Una vez que yo entiendo cómo funciona, ya la programación llega sola. Entonces, una de las otras librerías que vamos a ver hoy, que son las pilas y las colas también, es muy parecido o viene siendo la misma historia de la lista. Ahora, yo lo que tengo que entender es el concepto de las pilas. Dice, una pila es una estructura de datos que nos permite organizar múltiples datos de una forma muy concreta. Al igual que cuando apilamos platos, situamos uno encima de otro, añadir uno es situarlo encima de los demás y retirar uno es eliminar el último añadido. La pila nos permite añadir y eliminar datos con ese mismo esquema. Entonces, ¿para qué se diseña una pila? Para añadir un elemento y eliminar un elemento. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Sencillo. Si nos vamos a la lógica de las listas para comenzar a comparar, vamos a ver aquí. Usted recuerda que en la lista usted tenía un nodo que apuntaba al siguiente nodo y ese último nodo tenía que hacer referencia a null. Vamos a aceptar a alguien que quiere entrar. Hacía referencia a null. Entonces, usted tenía, recuerden la lista, este elemento de aquí, usted tenía que saber quién era, que le llamábamos primero. En muchos lenguajes le llaman head. Y este se llamaba último. Y en algunos lados usted va a ver que le van a decir que el tail, la cola. Y esos son prácticamente los conceptos que usted tenía que manejar. Y que en la lista yo podía insertar por este elemento
también podía eliminar por aquí, que también podía insertar por aquí o también eliminar por aquí. Pero también yo podía insertar entre dos nodos, es decir, insertar un elemento entre esos dos nodos. Y era válido. Entonces, por eso, tanto mi insistencia de que practicaran lista, porque una vez que usted lo dominó, ya las estructuras para usted se le van a hacer bien fácil. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando yo le hablé de pila, lo primero que hay que saber es una pila que le decíamos como si fuera apilar platos. ¿Qué significa eso? El concepto de la pila, como su nombre lo indica, apilar. Por ejemplo, yo puedo tener varios números aquí. 10, 20, 30, 40. La pila va a dominar esto que se llama top. O llámele primer elemento. Pero la pila, a diferencia de la lista, que por eso le decía, lo único que tema son los reglamentos. Va a insertar por aquí y va a eliminar por ahí también. O sea, yo en una pila yo no puedo eliminar por el final. O no existe lo que es el final. Todo se hace en ese nodo de aquí. Todo, absolutamente todo. Te dirá, ok, pero ¿qué significa absolutamente todo? Sencillo. Cuando estamos hablando de las listas, es decir, si yo voy a insertar un elemento ahí, vamos a poner una lista vacía. El primer número que voy a insertar va a ser el 40. Este sería mi nodo. El segundo elemento, luego quiero insertar otro. El usuario me digitó el número 30. Luego el 40, el 20. Si usted se fija, ¿qué es lo que va sucediendo? Que este que viene siendo mi top o mi primer elemento, vamos a ponerle top, se va actualizando. Es decir, que el último elemento en entrar va a ser mi top. Cada vez que inserto un elemento, va a ser mi top. Por eso sigue la famosa analogía de FIFO. First in, first out. El primero que entra es el primero que sale. ¿Sería así? Esa analogía que yo estoy diciendo es así. Vuelvo y repito. Aquí yo tengo, ejemplo, voy a aplicar nueva vez para que usted me responda la pregunta. Le pedí al usuario que me dijiste el número 40. Ese es mi 40. Ahora mismo, el top es el 40. Luego dije que me digitara el 30. Ahora ya mi top deja de ser el 40. Mi top ahora va a ser 30. Luego le pido que me digite 20. Entonces quiere decir que mi top se va a actualizar y ahora va a ser 20. Y la política de las pilas es que todo lo voy a hacer por aquí, por el top. Insertar y eliminar. Entonces, cumple esa regla. Primero en entrar, primero en salir. Según la lógica. Si yo voy a sacar un número ahí, ¿cuál sería el número que va a salir? ¿Qué me dice? El 20. El 20. ¿Y el 20 fue el primero en entrar o el último en entrar? El último. Pues quiere decir que no me va a cumplir la lógica de first in, first out. ¿Por qué? Porque fue el último. Entonces sería al revés. Sería LIFO. Last in, first out. ¿Tú te crees? Creo que iría más por esa lógica. Ahí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Si va y me escuchan mal, me dejan saber, porque ahí se me cagaron los audífonos. Bien, seguiría más esa lógica de una pila viene siendo LIFO, que dice last in,
first out. El último que llegó va a ser el primero en salir. Por si tú me pides a mí que yo tenga que entregarte los resultados de esa pila, van a ser 20, 30, 40. Me quedaría así. Van a salir en el orden contrario de lo que entraron. Porque la pila me va a permitir solamente hacer operaciones aquí. Eso es lo que lo va a diferenciar de las listas. Por eso yo le decía que cada una, al final, vienen para manipular grandes cantidades de datos, pero cada una tenía su razón de ser, porque al final es para grandes cantidades de datos. Ahora, usted lo que tiene que estar claro, ¿cuándo utilizaría una, cuándo utilizaría la otra? Un ejemplo claro que la mayoría de gente pone en la recursividad, en el llamado de funciones, que se ve como más con una pila, porque tú llamas una función dentro de otra función. Que lo que han escuchado el tema de recursividad, que lo voy a explicar un poquito más con los árboles, usted sabe que el resultado se va a guardar, ejemplo, para que se entienda. Por ejemplo, yo tengo esta función que se llama máximo. Y dentro de máximo 3, tengo otra función que se llama máximo 3, que tiene el llamado de máximo. Pero usted recuerda que este resultado de aquí prácticamente es el que yo voy a utilizar para llamar este de aquí. O sea, yo primero tengo que buscar, voy a utilizar esta función dentro de la otra función, pero si usted se fija, máximo 3 me está utilizando el resultado de máximo 2. Y así sucesivamente si tuviera más. Lo que se aplica un poquito más con el tema de la recursividad. Entonces, las pilas, también usted pudiese verlo, cuando usted dice, ok, el botón de atrás de atrás y hacia adelante de un explorador, de un navegador web. O sea, usted lo puede hacer usando pilas. O sea, cada vez que un usuario navega en una página web, la URL actual se agrega en una pila. Cuando usted presiona hacia atrás, se extrae la última URL visitada de esa pila. Para funciones recursivas, sobre todo en evaluaciones de expresiones aritméticas. Eso es uno de los más que se utiliza. Y también la mayoría de validadores también de lenguajes de programación de auto que se utilizan para autoevaluar el código. También muchos de ellos se utilizan dentro de por sí para guardar los datos, la estructura pila. O utilizan ese concepto, ese reglamento. O sea, que sí, yo necesito saber cómo funciona y dónde la pudiese utilizar. Ahora, fíjense aquí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en una pila? Apilar, desapilar. O sea, puedo entrar información, puedo sacar información. Profe, una pregunta. Entonces, ¿en qué podría yo utilizar esta estructura de datos de pila? ¿Dónde sería como más eficiente? No, por eso te decía. Como un ejemplo. Evaluación de expresiones aritméticas. Recuérdate que las expresiones aritméticas tienen un tema de agrupación de signos. Entonces, cuando yo la voy a evaluar, sobre todo expresiones aritméticas de notaciones fijas, postfijas o prefijas, se utilizan en pilas. Y como mencionaba, en navegadores web. Por ejemplo, yo que tengo un navegador web, yo estoy haciendo un navegador web. Usted quiere simular el funcionamiento de un navegador web. Usted tendría que utilizar también las pilas para poder almacenar ese reglamento. Ah, ok, entiendo, profe. Porque ya tú estás guardando el último URL y entonces tú lo haces porque tú lo que quieres es que no se te salga de ahí, que mantener un orden. Recuerda que tú vas a manipular datos. Ahora, tú quieres garantizar ese orden. Porque ustedes recuerdan que las memorias muchas veces, por aquella razón, quizá cargan datos de más y no necesariamente te van a guardar un orden. Entonces, las pilas en sí te van a guardar ese orden. ¿Por qué? Porque te van a obligar. Tú vas a obligar que la pila te devuelva el último elemento. Por eso es para hacerlo como de manera rápida. Que siempre tu tope sea el dato que tú quieres traer, el último dato que tú quieres traer. Entonces tú lo guardas en una pila. Si tú quieres siempre decir, mira, el último dato que yo guardé, yo necesito esa información, esa es la información que yo voy a consultar. Yo siempre quiero que tú me guardes o me devuelva el último dato. Además, te lo voy a poner fácil.
Lo del banco, lo del dólar, por ejemplo, tú tienes mucha información de la tasa del dólar. Por lo que tú quieres que cuando una gente consulte te devuelva el último precio. Aunque después te devuelva en secuencia a cómo estaba el dólar durante el último año, por ejemplo. Y tú quieres que te devuelva esa secuencia. Si tú te fijas y nos vamos a eso. Estaba al 40, ese es el primer precio. Estaba a 30, el segundo precio, después estaba a 20, tercer precio. Y tú quieres el historial. Te va a devolver el 20, luego te va a devolver el 30, de manera rápida. Ahora, tú estás garantizando de que esa información se guardó de esa manera porque según la programación que tú tienes, no se va a alterar el curso de eso, de esa información. Entonces, por eso es interesante que las pilas, o más bien las estructuras de datos, aparte de darte la gran eficiencia de almacenado, te brindan esa seguridad. ¿Por qué? Porque los datos van a tener una regla a seguir. Va a tener una regla a seguir. O sea, ahí es que yo vengo con el tema de la misma lógica de programación, porque fíjense en esto aquí. Tengo datos, siguiente, datos siguiente, datos siguiente. Si usted se va a un tema de programación, como que ya hemos visto, está fácil. ¿En qué sentido? Diría Germán, fácil, difícil. Está fácil, no, pero está fácil, está fácil. Sería así. Si yo voy a insertar un nodo, usted va a ver que la función va a ser muy parecida. Por eso yo decía, cuando aprendió lista, por eso se lo repito tanto, que usted va a ver, va a ser lo mismo. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque cuando usted viene a la función, usted dice que yo quiero insertar un nodo. Y según la analogía de esto, la misma que usábamos, lo primero que usted va a hacer es crear ese nodo. Hoy la tengo aquí. Es prácticamente crear ese nodo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que usted quiere? Crear ese nodo. ¿Cómo usted lo hacía en la lista? Nodo, la palabra reservada, ¿verdad? Diciéndole que era un apuntador, ni un nodo. Y ese ni un nodo con la palabra reservada, ni un nodo. Ya yo estoy creando, usted recuerda mi casilla vacía ahí. Ahí yo no tengo datos, tengo mi casilla vacía. Luego yo le pedí al usuario, digito un dato. Perfecto. Luego usted sabe que lo leía, ¿cómo lo leía? Bueno, pero espérense, porque estamos trabajando así. Lo primero que hay que hacer es, ¿verdad?, la estructura. Usted dice que yo tengo mi estructura. Tengo mi estructura que se llama nodo. Que voy a tener un dato de tipo entero en este caso. Puede ser, sabe que puede ser de cualquier tipo, ¿eh? Y un apuntador siguiente. Y un nodo apuntando al siguiente. Ya usted sabe para qué. Para referenciar el dato que está detrás. Si usted analiza una lista simple y este código es la misma historia. Fíjese bien. Una lista simple. Yo tenía ese mismo nodo, así mismo. Tenía mi dato y mi nodo siguiente. Fíjese que yo tengo la misma estructura, porque al final, una pila que se va a componer igualita de un nodo. Le estoy pidiendo un dato ahora. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que usted hacía, lo mismo. Voy a leer ese new nodo en su parte de datos. Voy a almacenar esa información que el usuario me digitó. Fíjese bien. Pero mire lo chévere de esto aquí ahora. Porque si usted se va a esto, según la programación, dice, ok, ya yo tengo mi información aquí. Este es mi nodo, ahora mismo tengo esto. Y yo voy a digitar el número 20. Ya digité el número 20, lo voy a ir adentro. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que yo quiero? Que el nodo, en su parte siguiente, mire qué,
Se apunta ahí mismo. O se apunta a null. Fíjese bien. Yo le voy a decir, mira, ese nodo en su parte siguiente va a ser igual a top. O fíjense aquí que lo puedo referenciar a null. Como está esta aquí. Vamos a hacerlo con null, para no confundir. Vamos a hacerlo aquí. Tengo el 20. Y este como uno solo va a ser igual a null. Ese es mi top. Pero fíjense que yo le digo, ok. Yo tengo que decir entonces que mi new nodo en su parte siguiente va a ser igual al top. En este caso yo le puedo dejar al top como nulo. Pero mi top va a ser igual a new nodo. Sigue siendo mi código. Míralo ahí. Si usted se pone a pensar y nos vamos a esto de aquí, no va a salir. Si usted se pone a pensar, dice, ok, yo tengo mi top, tengo mi new nodo. Es decir, siguiendo esta analogía, a ver si me permite insertar un texto. Que creo que sí. Uh-huh. Hágase la luz. ¿No ve? Bien. Vamos a seguir la analogía de ese código. Y vamos a ver qué pasa. Como estábamos viendo, fíjense ahí, dice, tengo nodo igual a new nodo. Va a ser igual a new nodo. Aquí usted me va a decir que new nodo va a ser igual a dato. Lo voy a guardar ahí. Y new nodo en su parte siguiente va a ser igual a top. Y top va a ser igual a new nodo. Es decir, que 20 ahora mismo es mi top. Ahora yo voy a digitar, voy a venir a la misma función, voy a crear otro nodo vacío. Voy a digitar un dato. En este caso aquí, cuando me dice que lo digite, lo voy a guardar. Y aquí voy a guardar el número 30. Ahora tú me estás diciendo que new nodo, ¿quién es new nodo? 30. En su parte siguiente, ¿quién es? Top. Pero ¿quién es top? 20. Entonces me quedaría así. 30 apuntando hacia 20. Y ahora, ¿qué me dice? Top va a ser igual a new nodo. Entonces, ¿quién es new nodo? 30. Entonces, ahora top se actualizó. Y ahora top pertenece aquí. Fíjese bien. Y si yo digito otro número, así va a seguir la secuencia y se va a insertar. Fíjense que ahora, usted recuerda cuando estábamos haciendo lista, el código de lista era más complicado. Más línea de código, llevaba sentencia if. Fíjense aquí. Ya usted lo tiene ahí, la función de insertar. Ya usted terminó. Ya usted insertó un dato. Ya usted acabó de insertar un dato en una pila.
Eso es una pila. Ah, que para eliminar o para buscar prácticamente la misma historia. Porque recuerde que para buscar tiene que tener cuidadito aquí. Si lo vamos a hacer de la manera correcta. Se supone que yo debe toda la información de apilado y desapilar, que son las funciones que yo voy a hacer, mayormente yo debería extraerlo por secuencia. Aunque yo puedo buscar dentro de la pila. Yo pudiese buscar. Creo que alguien tiene una pregunta. Bueno, si levantan la mano no vi quién fue. Nada más escuché un sonido. Yo, profe. Dígame. Yo, profe. Sí, Eduardo. Preguntica, profe. Entonces, esa estructura de datos yo puedo usarla para hacer una base de datos sin tener que usar SQL. Tú la pudiese hacer, pero porque al final tú vas a guardar registro y pudiese crearla realmente, pero no es, vamos a decirlo así, lo recomendable. Tú vas a manipular los datos de una base de datos prácticamente utilizando esta estructura, eso sí. O sea, de una base de datos yo pudiese guardar información para yo extraerla en ese formato que yo quiera. Eso sí. O para yo guardar información en una base de datos porque la quiero insertar en la tabla en ese justamente orden, yo pudiese utilizar también la estructura. Porque recuerda que es un tipo de datos. Bueno, y hay base de datos con sobre todo las no SQL que te van a permitir guardar información en este tipo, porque recuerda que es un tipo de datos y en una base de datos tú tienes, en cada columna tú tienes un tipo de datos. O sea, sobre todo en la base de datos no SQL, tú vas a tener tablas donde tu tipo de datos va a ser una pila, donde tu tipo de datos va a ser una lista. Porque lo que pasa es que uno está acostumbrado a las bases de datos transaccionales, donde ustedes guardan un numerito, nada más y ya. Pero ya la no SQL, señor, ustedes guardan ahí un objeto completo en un campo. Totalmente, es otro mundo. Bueno, y la misma base de datos también transaccionales que estábamos acostumbrados a ver, ya se están modificando. Por ejemplo, miren, Postgre te maneja gráficos, te maneja una base de datos vectorial, te maneja los temas como si fuera una base de datos no SQL. O sea, tiene ya módulos especialmente para eso, para que ustedes puedan trabajar también en ese tiro o ese tipo de datos, manejarlo así, con una base de datos transaccional, que como ya te están acostumbrados a los queries de SQL, se la están poniendo fácil. Entonces, fíjense acá, que a mí lo que me interesa es que usted aprenda a leer ese código. Ya usted la tiene ahí hecha. Con un par de líneas de código ya usted tiene una función para insertar datos en una pila. Si usted estudió un poquito de lista, ya esto es una tontería. Que incluso, déjame ver algo. Si tengo a una página que yo tengo que mandarle, déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo mando por aquí. Fíjense ahí. Déjenme mandársela por acá. Pero ahora no me salen ustedes. Ahora aquí. Esta página, para usted entender este tipo de algoritmos, señores, una chulería. Vámonos al stack. Las pilas. Tengo que crear esa pila. Yo le voy a decir que voy a crear una. Vacía. Y ahora yo voy a insertar un número. Me digo una de ese elemento. Voy a poner una de un elemento. 39. Una de dos elementos. Y yo le voy a decir que voy a hacer un push.
Mire qué pasó ahí. Me crea el nodo. Mira el código aquí. Ahora te está diciendo lo que sucedió. Me crea ese código, me crea el nodo. Luego, el top en su parte net, bueno, el nuevo dato en su parte next va a ser igual al top. Y luego el head va a ser igual a ese dato almacenado. Vamos a darle uno. Hacer un push otra vez. Número 85. Míralo ahí. Te va explicando exactamente el código, lo que va sucediendo. Esta página se llama Visual Algo. Bueno, pues yo creo que no, bueno, no la veo que está en español. Usted va a tener diferentes, todos los algoritmos, todas las cosas que usted no entienda. Vea, mire. Vámonos a los vectores o a las organizaciones. Vamos a venir a las organizaciones. Te comienza a dar el método, por ejemplo, el Google Source, el primero. Te va a dar una explicación. Te va a dar ciertas explicaciones. Tú puedes ir viéndolo, te va diciendo qué es lo que va a ir haciendo. Piense bien, luego te lo visualiza. Ya si yo quiero ir directamente a comenzar a probar, vengo aquí. Vamos cerrando para ver lo que va sucediendo. Organízalo. No descendente. Ahí tú comienzas. Organízalo. Comienza a explicarte qué es lo que está haciendo, miren, cada código. Miren. Esta página es interesantísima para usted estudiar. Fíjate, yo le di las instrucciones de que me lo organizara de manera descendente. Y él me está explicando cada paso de ese código. Y me puedo ir para allá. Me está diciendo cómo lo organizó, paso por paso. Aquí, por ejemplo, puedo venir a hacerlo un poquito más lento. Puedo venir desde aquí para yo saber qué ocurre en cada código y comenzar paso por paso. El primer elemento, qué es lo que él va haciendo. Vean. Ahí me está haciendo un swap de esos elementos. Y esta página te va a ayudar a comprender la mayoría de algoritmos de organizaciones y de sorteos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Lo mismo con esto. Fíjense que con las pilas es la misma temática, pero miren, algo interesante. Eso es la pila, ¿verdad? Ahora bien, ya vimos el código con las pilas. ¿Qué sucede? Si nos vamos entonces ahora, por decirte algo, con las famosas colas, que viene siendo más de lo mismo, muy parecido a la misma temática de las pilas, usted va a tener lo mismo. Esta estructura, yo puedo tener esta misma función de insertar, pero yo lo que tengo que entender cómo que funciona una cola. Lo primero que yo tengo que intentar que una cola, o entender más bien, la pila era LIFO, las in, first out. La cola, que es la estructura que usted va a utilizar en simulación, eso es lo que más usted va a ver. Usted quiere tomar información como para simular un sistema de ticket, usted va a tener que estar utilizando una estructura de cola. Porque en cola usted va a tener la famosa FIFO. Aquí sí se va a aplicar first in, first out. Donde usted va a tener una cola que va a eliminar. Usted va a tener que frente y tail. O primero y último. Pero usted va a eliminar por el frente y va a insertar por el tail. Aquí, recuerde que la lista usted eliminaba y usted insertaba por cualquier lugar. ¿Verdad? Aquí no.
sea, yo le decía que lo que cambiaba era la regla. Al final la programación va a ser muy parecida, es más, casi idéntica a lo que es la lista, a insertar un nodo en una lista. Pero yo lo que tengo que estar claro es que yo voy a insertar por un extremo y eliminar por otro extremo. Si usted se va a la lógica, cuando usted hace una cola, aquí, cuando decimos eliminar es que lo atienden. ¿A qué individuo de la cola atienden? Al que está en el frente. Entonces tú dices, pero entonces significa que por ahí que yo voy a eliminar, porque a ese que yo atendí es que va a salir de la cola. Y el que llega, ¿dónde se pone? Al final de la cola, a esperar su turno. Lo que significa que yo voy a insertar por el último. Entonces ahí tú comienzas a hacer la lógica de programación de la cola. Al final es el mismo código de la lista, lo único que ya aquí yo no puedo insertar por el primer elemento. Viene siendo el código cuando yo inserto por el último. El mismo código. O sea, yo vengo aquí ahora mismo, esto mismo, tal cual, voy a guardar en un nodo, voy a preguntar si tengo el primero. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber quién es el primero y quién es el último, igualito que en la lista. Si el primero es nulo, entonces significa, tal cual hicimos aquella vez, significa que voy a tener que mi primer dato va a ser igual a new nodo, que mi primer dato en su parte siguiente va a ser igual a nulo y que mi último va a ser igual a primero. La misma lógica, ¿por qué? Porque cuando en la cola yo tengo un solo elemento, se va a ser mi primero, mi último y mi nuevo. Fíjense que es el mismo código. En caso contrario, el mismo código. Mi último elemento en su parte siguiente va a ser igual a new nodo, porque voy a insertar siempre por el último. Entonces mi new nodo en su parte siguiente va a ser igual a null. Entonces ahí digo, mi último sería igual a new nodo. Porque yo siempre voy a ir actualizando en las colas este que está aquí, mi tail. Eso es lo que yo iré haciendo. Lo que significa que usted tiene que ir trabajándolo de esa manera. O sea, piense que es el mismo. Usted busca el código de la otra clase, de las listas, y es lo mismo. Ahora, cuando voy a insertar, yo es por aquí. Siempre. Cuando voy a eliminar, es por aquí. Si voy a sacar un dato para yo eliminar, tiene que ser el que está en el frente para poder eliminarlo. Ese es el dato que va a salir. Lo que significa que para yo eliminar un dato, yo debería traerlo al frente. Para yo eliminarlo. O sea, ¿por qué? Porque es por aquí. Esto van a ser, nosotros llamamos lo que van a ser atendidos. Porque mayormente tú lo vas a utilizar para temas de simulaciones, las colas. Este dato que se encuentra aquí está en espera. Es muy parecido a los procesos de una computadora. Yo tengo una tarea, una computadora que tiene el tema de los tasking. Según yo voy ejecutando las tareas, esas son las que me va a atender. Claro que sí. Tú dirás, profe, pero hay un tema con la cola. Porque la cola tiene algo que se llama cola con prioridades. Yo le diría, tú ves, sí es cierto. Las colas tienen algo que se llama colas con prioridades. Usted tiene mucha razón. Lo que significa entonces, que luego explicaré este tema de colas circulares también, que hay colas circulares que utilizan un vector. Yo le voy a enviar esa explicacióncita porque hay una formulita que se usa para que usted la vea. Usted cene primero y después vea el videito. Pero hay otra
que es cola con prioridad, que es la más común. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día usted usa cola con prioridad. Si usted llega en un banco, usted tiene una cola. Que mayormente usted le dice fila, pero es mentira, es una cola. No es una fila. Nosotros le llamamos fila, por eso es una cola. ¿Por qué? Porque el primero que se llega es el primero que se atiende. Pero la mayoría de colas en muchas instituciones, cola con prioridad, por prioridad. Es decir, a mí me gusta que usted lleve todo de una vez, llévelo a su mente a programación. Llévelo a lo que es programación. Fácil. Si nos vamos a la estructura de nodo, lo primero que tienes que decir, pero ya tú me estás diciendo que si yo tengo una cola de personas normales y luego llegó una mujer embarazada, quiere decir que esa sería la primera en ser atendida. Ella, me van a atender a este que estaba allá, ella llegó, pero en vez de pasar el segundo que estaba aquí, es ella que va a entrar. Por la prioridad. Entonces, si por ahí no se va a cumplir el tema de first in, first out, claro que sí, porque esta es una cola de prioridad. ¿Por qué? Si llegó otra mujer embarazada, se va a colocar detrás de este. Entonces, a la que tiene la misma prioridad, él le va a aplicar el tema de first in, first out. Si tú y yo, es lo primero que va a ver la prioridad. Si tú y yo tenemos la misma prioridad, el que llegó primero, ese que va a ser atendido primero. En base, pero primero yo voy a ver tu prioridad para organizarte, para luego atenderte. Por eso se llama cola por prioridad. Entonces, ahí es que viene la explicación. Que dice, la principal característica de una cola de prioridad consiste en que repetidamente se selecciona el conjunto de elementos de clave máxima o prioridad máxima. Y dentro de esta prioridad máxima, el del orden en que llegan. Fíjense bien. Prioridad máxima. Entonces, ¿qué significa eso? Sencillo. Que ese nodo suyo va a cambiar. Tú dirás, ¿cómo así, profe, que va a cambiar? Claro, porque ya el nodo aquí, esto no me serviría para una cola por prioridad. No me funciona. ¿Quién me dice qué me faltaría a mí ahí, en ese nodo? ¿Qué usted entiende que me faltaría? ¿Qué usted cree? Piense ahí. Para yo hacer esa programación, me falta algo clave, señores. Ahí yo tendría que agregar, aparte del dato, la prioridad. Porque recuerde que ¿qué es lo que va a hacer? El dato que entró, yo tengo que, por eso yo digo que un nodo, usted lo va a formar a su manera, porque un nodo no necesariamente va a tener que 2 elementos o 3 elementos, es lo que yo necesite y luego le aplico, porque la estructura de datos viene siendo como un reglamento de yo almacenar y manipular ese dato. Eso viene siendo la estructura. Yo voy a tener las reglas de cómo yo voy a almacenar y cómo yo voy a hacer operaciones con ese dato. Ahora, ese nodo que contiene ese dato, yo voy a poner todo lo que yo necesito. En este caso, voy a tener una prioridad. Lo que significa que ahora yo no puedo ir a insertar por insertar. Porque ahora yo tengo que organizar.
Cuando llega, vamos a ver qué es lo que significa eso. Si la computadora me deja, porque está necia hoy. Fíjense bien. Se dice que la clase de prioridad tiene los siguientes atributos: prioridad, datos, dato actual. Mire ahí. Yo debería ver, o sea, es decir, que tú tienes que utilizar un algoritmo de ordenamiento. Fíjate que yo voy a organizar las tareas en base a su prioridad. Yo tengo que preguntar, ¿cuál es tu prioridad? Ah, tú eres prioridad 2. Ah, tú aquí. Si yo voy a insertar una prioridad 3, yo vengo aquí primero antes de insertar y pregunto. Recuerde que usted va a insertar por la cola, porque recuerde que sigue siendo una cola. Pero yo lo primero que voy a preguntar es, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? 2. Ah, no, yo voy después de ti. ¿Y tú 2? Ah, no, yo voy después de ti. Ah, la mía es 4. Ah, no, pues espérate, yo voy aquí. Ahora, tú lo que tienes que ya a esta altura de juego entenderme cómo sería esa lógica de programación. Porque si usted se va a una lógica de programación rápido, ahí, como está organizado. Dice, ven acá, entonces esa lógica de programación que yo tengo el elemento D con prioridad 2, tengo uno E con prioridad 2 y tengo uno aquí, voy a poner Z con prioridad 4, y por yo soy prioridad 3. Quiere decir que este elemento hace referencia a este y este hace referencia a este. Pero yo necesito que este que está aquí, que es prioridad 3, me quede aquí en el medio de ellos dos. En teoría. Porque muchas veces yo estaría rompiendo las reglas ahí, porque estaría insertando un elemento en medio de ellos dos. Aunque al final estoy siguiendo la lógica, pero yo pudiese crear o una cola paralela. O sea, yo tengo muchas formas de hacerlo, porque en un banco te hace eso mismo. O te la entra en la fila o te crea una cola al lado. Yo tengo a la gente de la cola de prioridad. De la prioridad 2, la prioridad 3. Ahora, o puedo hacer el rejuego como yo lo hacía en la lista. Que tú dices, mira, este elemento que está aquí, yo tengo que organizarlo por la prioridad. Y como estoy enlazándolo uno detrás de otro, ya yo sé que esto es un auxiliar. Este sería, tengo que saber el elemento anterior tiene que apuntarme. Se le puede poner auxiliar 1 o anterior. En su parte siguiente, tiene que apuntarme al nuevo nodo. Pero el nuevo nodo tiene que apuntarme, mire bien, sería al anterior. Fíjense bien, el anterior, su parte siguiente, que es E, este que está aquí, porque usted quiere estar en medio de esos dos, tiene que apuntar al nuevo nodo, que sería número 3, el que tenía la prioridad con 3. Pero ahora mismo usted se encuentra en actual, que es Z. Pero el nuevo nodo, en su parte siguiente, va a apuntar a actual. ¿Por qué? Porque primero tú tienes ese de aquí para decirle, mira, tú, porque tú recuerdas que usted está usando dos auxiliares. El actual para ir recorriendo en el nodo que usted se encuentra y el anterior para ir guardando el nodo anterior. Entonces, cuando usted llega aquí a Z, que fue que usted dijo, ah, no, pues yo tengo mi prioridad es menor que la tuya. Lo que significa que yo tengo que insertarme antes de ti. Entonces, como tengo que insertarme antes de ti, yo tengo que quitar ese apuntador de ahí que ya el que está anterior no te apunte a ti, sino que me apunte a mí. Y yo tengo que apuntarte a ti. Eso es lo primero que yo debería de hacer. Esa es la lógica que yo quiero que usted aprenda. Que no importa la estructura, cuando tú sepas lo que tú tienes que hacer, que usted haga esos mismos cuadritos. Así mismo.
y que usted la que dice, mira, esto tiene que quedarme, que el nuevo me quede aquí. Y para que el nuevo me quede aquí, significa que este apuntador de aquí tiene que apuntar a mí y yo tengo que apuntar el siguiente dato. ¿Cómo yo hago eso a nivel de programación? O sea, eso es lo que yo quiero, que esta altura de juego usted domine. ¿Por qué? Porque los árboles, señores, va a ser la misma historia. Va a tener mucho más reglas, eso sí. Un árbol tú lo vas a ver como una lista doblemente enlazada, realmente. Va a ser una lista doblemente enlazada. Y va a haber árboles degenerados que van a ser como una lista simplemente enlazada. Ahora, el árbol va a tener demasiados reglamentos porque que si es un dato compuesto, que si es un árbol compuesto, si es degenerado, si es completo lleno, si es binario, si es de búsqueda. O sea, dependiendo del tipo de árbol que sea, así mismo va a ser la cantidad de árbol. Que si tú vas a querer un ABL, o sea, que el árbol sea equilibrado, ahí ese es un dolor de cabeza. Hay que equilibrar. Por lo menos entenderlo, la lógica. Pero la idea de esto es, vuelvo y lo repito, entender la lógica. Porque cuando usted entiende cómo funciona, ahí es que usted va a hacer la diferencia. Y eso es lo que yo exijo. Que usted entienda, porque ese bloque del código, usted se lo pide a ChatGPT y esto lo va a hacer. Ni a ChatGPT, usted entra en Google y pone ahí una cola. Y te va a dar código. Por ejemplo, vamos ahora mismo, buscamos cola con prioridad en C++. Déjame ver. Hay varios videos. Aquí hay un blog explicando. Déjame ver si ya. Ajá. Pues no vi el código. Vamos a ponerle 0 porque no está poniendo el código. Vamos a ver si hay otro. Bueno, te está aplicando los árboles, cola con prioridad. Verlo aquí. Comienza a decirte una prioridad. Aquí, pero aquí no me gusta porque estoy utilizando el push y el pop. Y no lo quiero así. Vamos a poner ejemplo. No quiero nada que tenga con push y con pop. Este se ve como más lindo. Te está usando template. Tiene el organizador. Sí, tiene el template. Para organizarte cada elemento. Pero lo está haciendo con template. Un poquito más complicado. Miren que esto que está aquí. Luego estudie eso. El BitO. Cuando usted tenga tiempo, póngase a investigar sobre eso. Cada programador tiene que manejar eso. La famosa BitO. Porque eso es para usted entender el costo computacional de un algoritmo. O sea, pero muy importante que ustedes entiendan eso. La verdad. O sea, si algo en la vida que usted tiene que entender, eso es una de ellas. Si una de las cosas que usted tiene que entender es cómo funciona el famoso BitO. Y mira aquí que la mayoría te está diciendo también que te están poniendo árboles como ejemplo, con el tema de la cola con prioridad. ¿Por qué? Porque al final va a ser lo mismo, yo les repito, el mismo código para todo. Lo único que va a cambiar son los famosos reglamentos. Si usted se va a aprender esto mismo así, pero yo quiero que usted entienda cada pasito que está ahí. Mire la diferencia para yo insertar en una lista o una cola. Y al final está haciendo lo mismo en una pila. Al final estoy utilizando el mismo nodo y mira cómo cambia el código, pero es por el tema de los reglamentos.
El reglamento tú tienes que seguir para insertar en uno o para eliminar en otro. Cambia un poco el código. Que por eso que a mí no me gusta el tema del push y el pot, porque al final usted pone un push en cualquiera, en la cola, en la pila, usted no sabe realmente qué es lo que está sucediendo ahí. Usted puso el push y ya. Usted sabe que está insertando y el pot sabe que está trayendo, pero la idea no es esa. La idea es que usted sepa. Creamos el push y creamos el pot. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Esta semana sí yo le voy a mandar video porque tengo que mandarle uno de colas circulares. Van a tener ejercicios y ya la próxima clase de árboles puros que vamos a ver. Y creo que la clase va a ser muchísimo más larga. Así que cene bien. Porque tenemos la cosa que hay que ver en árboles. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento o callen para siempre. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Quiere decirme algo? No, sí, quizá, tal vez. Chévere. Pero si no, entonces nos vemos en la próxima clase, que creo que recuérdenme en la siguiente clase hablarle de cómo prepararse para el examen. O sea, en qué formato que yo doy el examen para que usted se prepare y estudie de esa misma manera, porque mayormente es así. O sea, yo te voy a dar cosas tipo código que tú me lo analices, te voy a poner un grafiquito para que tú me digas cómo quedaría organizado, cosas así. Pero luego lo voy a explicar más detalladamente. Dígame, Bernardo. No, profesor, que entiendo perfectamente, todo bien. Ah, Y perfecto. también le había escrito en privado, ¿Usted me escribió cuándo? casi ahora. Bueno, como fue casi ahora, obviamente no lo iba a ver, ¿verdad? Bueno, está bien. Está bien, yo les respondo por ahí. Pues nada, señores, entonces se cuidan. Ya te saben que la clase ahí mañana fácilmente en YouTube. Y aprovechen ahí lo que no... Bueno, los que no han entrado al canal, los que entraron. Yo estoy subiendo videos. Bueno, subí un video recientemente de un algoritmo de inteligencia artificial. Hay poca información en español, entonces yo la estoy subiendo en español. Aprovechen y sáquenle provecho a esos videos que estoy subiendo.